Continuamos con Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy estamos hablando del origen del universo y a propósito del origen del universo y de la energía presente en ese momento, altas energías parece. Tenemos una nota con Gastón Giribet, es doctor en física y nos va a hablar sobre la energía en ese momento cercano al origen de nuestro universo. Altas energías sería el tipo de energías que alcanzarían los fenómenos físicos, por ejemplo, el estudio de la física de partículas o el estudio del universo, a escalas en las cuales, a escalas de energías tan altas que son la frontera teórica que tenemos, es decir, las máximas energías a las cuales sabemos que las teorías físicas que nosotros conocemos son válidas. Nosotros sabemos que las teorías que conocemos van a dejar de ser válidas, por ejemplo, la teoría de la relatividad, por cuestiones teóricas, tiene que dejar de ser válida a partir de ciertas energías altas. Y estas energías son, si uno las piensa como temperatura, porque las temperaturas no son más que una energía por unidad de partícula, uno piensa que eso más o menos es un quintillón de grados. Cuando las temperaturas, las energías son tan altas como un quintillón de grados, sabemos que las teorías físicas con las que nosotros entendemos la naturaleza dejan de valer. Entonces, ¿qué es las altas energías? Estudiar, ¿qué investiga la física de altas energías? Investiga cómo correr esa frontera teórica, es decir, cómo formular teorías que serían válidas más allá de ese límite. Una segunda acepción, que es si uno le pregunta a un físico experimental o un fenomenólogo, que es algo muy parecido, es que en ese caso para él altas energías significaría otra cosa, significaría energías mucho más bajas, que ya no son esa frontera teórica a partir de la cual nuestras teorías físicas deberían ser reformuladas, sino la frontera experimental máxima a la que se ha llegado a experimentar hasta la actualidad. Digamos, hay tres escenarios físicos en los cuales uno llegó a observar o a experimentar muy altas energías. Uno es aceleradores de partículas, por ejemplo, que funciona en Ginebra, que es el más energético que uno tiene. En los rayos cósmicos, que vienen del espacio, que esos son aún más energéticos, pero no están bajo control, porque uno no puede generar el rayo cuando quiera. Y aparte la luminosidad con la que viene es menor, tiene mucha energía pero poca luminosidad. Y también en fenómenos astrofísicos que uno observa, por ejemplo, en fulguraciones de rayos gamma o fenómenos que ocurren cerca de los agujeros negros, por ejemplo. Entonces, ahí hay una frontera experimental, que es la máxima escala de energía a la que nos ha sido dado experimentar. Entonces, ¿qué pasaría un poquito más allá? ¿Qué pasaría cuando la energía es 10 veces más grande? Ese es el tipo lo que interpretaría un fenomenólogo o un físico experimental sobre lo que es las altas energías, pero esos son 1 trillón de veces más bajo que lo que un físico teórico llama altas energías. Hacer una nueva teoría que sea válida más allá de lo que los físicos teóricos llamamos altas energías, que como uno dice es la frontera teórica a partir de la cual uno ya sabe que las teorías que nosotros tenemos y que sabemos correctas, como la teoría de la relatividad general, la teoría cuántica de campos, esas teorías van a dejar de valer a ciertas escalas. Hay una inconsistencia matemática inherente en la teoría de la relatividad general, que es que está plagada de infinitos, es decir, aparecen en los cálculos unos infinitos que es imposible de sacarse encima. Así que uno tiene que reformular esa teoría. Reformular esa teoría significa hacer una teoría mejor, pero que esta teoría mejor tiene que tener dos propiedades que es muy difícil lograr juntas. Una, por un lado, a diferencia de la teoría de la relatividad general, que sea completamente finita, es decir, que estos infinitos no aparezcan o uno sepa cómo controlarlos. Básicamente, uno le pide a esa teoría que tenga una consistencia matemática en sí misma, que sea consistente, una estructura matemática lógica consistente per se. Por otro lado, la segunda cualidad es que uno sabe que cualquiera fuera la teoría que uno está formulando, que va a ser válida a muy altas energías, esa teoría a bajas energías, es decir, cuando uno le pregunta a la teoría cómo será la física a las energías que nosotros experimentamos, tiene que ser exactamente igual o parecerse mucho a las teorías que sabemos correctas. Es decir, a bajas energías tiene que parecerse a las teorías que uno tiene y a muy altas energías tiene que ser consistente matemáticamente. Esa consistencia matemática y ese poder reproducir la física que conocemos a muy bajas energías son dos elementos muy difíciles de lograr. De hecho, hay una sola teoría consistente, que es la teoría de cuerdas, que es una suerte de generalización de la teoría cuántica de campos. Es si se quiere, mejora de la física de partículas. La hipótesis de que la materia está constituida de partículas fracasa a la hora de querer describir, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. La teoría de cuerdas es la única teoría que a muy bajas energías se parece a la teoría de partículas y a muy altas energías sigue siendo consistente matemáticamente. En particular, describe la gravedad y todas las otras fuerzas de la naturaleza de manera consistente. Por supuesto, uno no tiene acceso experimental a semejantes energías
Pero la teoría es la única teoría consistente que ha sido formulada que es capaz de hacer todo esto, digamos.